aquí los saluda Dani otra vez. Bueno, estamos manejando, estamos rumbo a un pueblo fantasma. Vamos a sacar fotos hoy. La Vía Láctea va a estar visible, así que queremos aprovechar. Bueno, vamos a hablar un poco de una pregunta que siempre nos hacen, dos preguntas. ¿Quiénes son y qué ganan con hacernos todo esto? ¿Quiénes son y qué ganan? Seguramente cuando queremos alertar a nuestros amigos, semejantes, ciudadanos, hombres de bien, padres de familia, de que el gobierno o los que están en el poder, que en realidad no sé si son los que están en el gobierno, pero que con todo esto que nos están haciendo tienen un plan bastante distópico, un plan macabro por el cual nos quieren esclavizar a la humanidad. Generalmente nos preguntan, la gente que no puede ver esto, nos preguntan quiénes son o qué ganan con ellos, con hacernos todo eso. ¿Quiénes son y qué ganan? Bueno, tal vez las dos preguntas se puedan responder con una sola frase. Son los parásitos de la humanidad. Son parásitos de la humanidad. A ver, si yo te digo parásitos de la humanidad, o por ahí mejor ponerlo así, si yo te digo los parásitos de la sociedad, a cualquier persona que uno le diga esto, a ver, pensemos, si vos pensás en parásitos de la sociedad, ¿quiénes son los primeros que se te vienen a la cabeza? Algunos dirán los políticos. Bueno, yo lo pondría más como los gobernantes, ¿no? Los que están en el poder tomando las decisiones son parásitos de la sociedad o parásitos de la humanidad. ¿Y qué ganan? Bueno, vivir de la humanidad, o sea, extraer de la humanidad un recurso que a ellos les sirve para vivir. Tal vez ese recurso se pueda esté simbolizado en el dinero, o sea, te sacan el dinero. Sí, pero para mí el dinero, para esta gente, no es un fin, no es el fin, obtener dinero. Es un medio para comprar voluntades y armar sus planes. El fin de ellos es extraer la energía del ser humano, porque de eso viven. Ahora, bueno, tal vez si uno dice estas cosas le van a decir, bueno, pero vos sos un retorcido, sos un conspiranoico, son teorías de conspiración. ¿Están así? A ver, miremos un poquito la historia. Hace no mucho tiempo, ¿quiénes eran los que estaban en el poder? ¿Eran seres humanos como vos y como yo? No, eran seres humanos o seres, porque yo no sé si son seres humanos, con una genética especial. O sea, para acceder al poder era condición excluyente tener una genética especial. Esto era pertenecer a una familia de la mal llamada real, ¿no? Hay todo un tema con hipnosis neurolingüística con el tema de las familias reales, pero para poder estar en el gobierno, acceder al poder, tomar decisiones que afecten al resto de los seres humanos, tenías que tener esa genética especial, si no, era imposible. Y siempre entonces se mantenía esa genética entre las familias, se agarraba una mujer de una familia de un reino y se la llevaba a otro reino y se la casaba con un hombre
príncipe heredero del trono, y así se mantenía la genética. O sea, eran siempre los mismos, las mismas familias que se casaban entre primos y eran los que mantenían el poder. Take a slight right turn onto Red Rock Randsburg Road. Ok. Después de que el GPS nos interrumpió, vamos a seguir. Entonces, no eran gente como vos y como yo. Por lo menos no eran seres humanos comunes. Eran seres que tenían una genética especial, diferente al resto de los humanos, y que se mantenía esa genética entre ellos, entre los que estaban en el poder, los que estaban en el gobierno. Ahora, nunca se pusieron a pensar por qué no se mezclaban con los humanos. Y bueno, porque muy humanos que digamos, tal vez no eran. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente, estas familias, cuando en algún determinado momento vieron que esa justificación, que era que si vos no eras parte de ellos no podías acceder al poder, ya estaba llegando a su fin, porque digamos que la gente ya no se comía el cuento. Entonces, ¿qué hicieron? Use the right lane to take a slight right turn onto Red Rock Randsburg Road. Ok, creo que ahora en algunos metros me va a volver a interrumpir el GPS. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un plan en donde se infiltraron. Take a slight right turn. Ok, terminaste GPS. ¿Puedo seguir hablando? Ok, esta gente, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un plan, se infiltraron entre los seres humanos, se cambiaron los nombres, se infiltraron para seguir manteniéndose en el poder, creando la ilusión de lo que hoy tenemos, que son las democracias, de que la gente que accede al poder son gente del pueblo, gente normal como vos y como yo. ¿Pero es realmente así? No es realmente así. ¿Por qué? Y porque ya sea que los que acceden al gobierno están al servicio de ellos y son sus sirvientes, o directamente sean ellos mismos que se camuflaron, digamos, entre los seres humanos, pero siguen siendo ellos. Yo no me voy a meter a hacer una investigación de cómo lo hicieron, porque ya hubo gente que lo hizo. Si ustedes quieren ver la historia del árbol genealógico de la gente que hoy está en el poder en el mundo, les recomiendo que vean un video de Quique Romero, que es un periodista que tiene un canal que se llama Antisistemismo Explícito, que está en YouTube y también está en las otras plataformas que no tienen censura, como BitChute, Odyssey y esas otras. Quique Romero hizo un estudio muy bien hecho, donde investigó y desenmascaró el árbol genealógico de las personas que hoy manejan el poder en el mundo. Poder financiero, poder político, poder económico, poder mediático, que es el poder más nefasto y más dañino que tiene la humanidad, porque así es como tienen hipnotizada a la población y los induce a la mayoría de la sociedad a que hagan todo tipo de... que se autoflagelen, digamos, ¿no? Esto es algo que lo vemos muy claro desde 2020. Poder militar, tal vez, poder tecnológico, que es un poder nuevo, bastante nuevo, que los grandes gigantes tecnológicos también están en manos de esta gente. Y bueno, tal vez se me escape, bueno, el poder de la salud también, bueno, poder científico, la ciencia, poder religioso también, la ciencia, la religión, todas, digamos, las estructuras y los sistemas con los cuales nos manejamos los seres humanos están en manos de estos parásitos de la humanidad, estos seres que yo no voy a decir que ni que son lagartos, ni que son reptiles, ni que son extraterrestres, ni que son nada. Solamente voy a decir que muy humanos que digamos no son, y que son de una genética diferente a la tuya, y que
con el pueblo no se mezclan, siempre se mantienen ellos, y que son los que manejan el poder. Ahora, ¿qué ganan? Bueno, obtener un recurso del cual se alimentan, que es tu energía, simbolizada por el dinero, pero no es el dinero, es tu energía. A ellos les sirve la energía negativa del ser humano. O sea, cuando nosotros vibramos bajo, generamos una energía de la cual se alimentan ellos o ciertas entidades que están en otra dimensión, que extraen esa energía y que eso les sirve a ellos. Ese es el principio básico de la brujería. Por algo, cuando se hacen trabajos de brujería, se hacen sacrificios, o sea, se hace una ofrenda a una entidad oscura que está en otra dimensión para que manipule los elementos, porque ellos saben cómo manejar la conciencia de los elementos de este plano físico y para manipularlos en favor de sus planes. Ese es el principio básico de la brujería. Entonces, estos parásitos están, o digamos, ellos forman parte y también están al servicio de parásitos energéticos de otra dimensión. Entonces, todos los sistemas y todo lo que ellos crean para que nosotros desarrollemos nuestra vida está diseñado para que nosotros generemos esa energía de baja de vibración, negativa, frustración, ira, miedo, depresión, bueno, para que vos vibres ahí. Siempre también el tema de la competencia, ¿no? Que nosotros siempre estemos compitiendo, que siempre nosotros estemos, digamos, pensando que todos no podemos ser felices, que para que uno sea feliz el otro tiene que sufrir, ¿no? Eso está implícito en muchas cosas, inclusive en muchas cosas que nosotros mantralizamos, como por ejemplo un caso, por ejemplo el himno de mi país. El final del himno te dice: coronados de gloria vivamos o juremos con gloria a morir. O sea, para que alguien viva coronado de gloria tiene que haber otro que muera, ¿no? Porque si tiene que haber una competencia, una guerra, una disputa, alguien tiene que ganar, otro tiene que perder. Bueno, todo eso está metido en nuestra psique por estos seres para que nosotros estemos todo el tiempo generando esa energía negativa. Inclusive la ciencia, o sea, nos vendieron la supervivencia del más fuerte, ¿no? La competencia, todo ese constructo darwiniano, que bueno, también si te pones a investigar a Darwin, también te vas a dar cuenta que era uno de estos tipos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son que ganan? ¿Quiénes son parásitos? Yo no ni siquiera quiero decir que son HDP o que son malvados. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo mejor para ellos, como nosotros hacemos lo mejor para nosotros también. O sea, nosotros también, de hecho, lo que nos hacen a nosotros es un reflejo de lo que nosotros hacemos con otras especies. Si nos ponemos a pensar, nosotros también esclavizamos, engañamos, nos servimos de otras especies para tener una vida cómoda, mejor calidad de vida, para alimentarnos, y ellos hacen lo mismo, ellos hacen lo mejor para ellos. Entonces, ni siquiera sé si son malvados. Para nosotros sí, son aberrantes, pero ellos hacen lo mejor para ellos. Por eso cuando yo lo que veo, cuando un político jura voy a hacer lo mejor para el bien común, no está hablando del bien común de la humanidad, está hablando del bien común de ellos. Y cuando jura, no te estás jurando a tu Dios, porque ellos también tienen un Dios, su Dios, que es, digamos, para nosotros es un demonio. No sé si se llama Belcebú, Baphomet, bueno, tienen ahí, si uno se pone a poner la lupa en todo lo que hace, va a encontrar muchísima simbología de adoración a este demonio, que ellos lo tienen por un dios, porque es el dios de la energía negativa. Entonces ellos hacen lo mejor para ellos, punto. O sea,
A ellos les sirve eso y lo hacen. A nosotros, lamentablemente, nos toca ser lo que generamos esa energía. Pero bueno, es un reflejo de lo que nosotros hacemos también, ¿no? Porque también yo escuché por ahí que hacen rituales en donde matan niños, los violan, los matan, se alimentan de la sangre, extraen una sustancia que se llama adrenocromo, que les da, los rejuvenece. Bueno, yo la verdad no quiero hablar mucho de eso, primero porque creo que hay mucha censura al respecto, y después porque la verdad es que yo no sé si eso es verdad. Es muy probable que sí sea verdad, porque también si nosotros nos ponemos a revisar la historia, sacrificios humanos se hicieron siempre, y siempre se hicieron los líderes políticos o los líderes religiosos, que estaban también emparentados. Si nosotros miramos otras culturas, siempre se hicieron sacrificios humanos, sacrificios de animales, sacrificios de todo tipo. Hoy en día se hacen sacrificios de animales seguro, para hacer brujería. O sea, yo he encontrado gallinas muertas con velas. Toda mi infancia ibas por determinados baldíos y encontrabas ese tipo de rituales que se hacían, donde, bueno, ya lo expliqué antes, se ofrece, se hace una ofrenda a una entidad oscura de cuarta dimensión o de otra dimensión, a cambio de que manipule los elementos de tercera dimensión en favor de algo que nosotros queremos obtener. Eso es el tema de los sacrificios. Ahora, es muy probable Continue on to Garlock Road. Okay. Es muy probable que aunque expliquemos todo esto, la gente que no lo puede ver, no lo pueda ver y nos diga que estamos locos, que vemos cualquier cosa, que estamos alucinando, o inclusive es muy probable que reaccionen con cierta... In 8.3 miles, turn left onto Three Flags Highway. Es muy posible que hasta reaccionen con cierta violencia cuando nosotros tratamos de explicarles estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí es el tema de creer que estos seres, digamos, que conscientemente creer que estas personas son buenos y que siempre están pensando en el bien común y qué sé yo, es parte de la identidad de las personas. Entonces, si nosotros les decimos, contamos esta versión, a pesar de que ellos lo saben, pero van a reaccionar con violencia, porque ese es el programa supervivencia que está instalado en el cerebro, que está todo el tiempo tratando de proteger la identidad. Y si nosotros tiramos ese paradigma abajo, estamos también ofendiendo o desafiando o amenazando esa identidad de esa persona, porque ese constructo es parte de la identidad. Entonces es muy probable que reaccionen con violencia, porque ese es el cerebro que está tratando de proteger esa identidad, que si, digamos, si se toma en serio lo que estamos diciendo, la identidad esa se pulveriza, cambia el paradigma totalmente, porque te das cuenta que estás viviendo, estuviste viviendo toda tu vida en un mundo irreal, ¿no? Lo curioso es que en algún punto, por eso yo siempre digo que nadie está totalmente despierto, nadie está totalmente dormido. Con esto de los que más o menos vimos cómo va este tema, que se suele decir que estamos despiertos, ¿no? Para mí eso tampoco es así. Nadie está ni totalmente dormido ni totalmente despierto. Nadie está exento de también caer en un engaño, en una manipulación. Y a lo que nosotros por ahí llamamos peyorativamente dormidos, porque no pueden concientizar esto, es demasiado, tampoco están totalmente dormidos. Por lo que expliqué al principio, si uno agarra a una persona cualquiera, común, que no sepa esto, y le dice, vos pensá en, si yo te digo parásitos de la sociedad, automáticamente va a decir los gobernantes. Es así. Es más, todas estas personas que por ahí no pueden aceptar conscientemente todo esto que acabo de explicar, en cualquier sobremesa
siempre sale el tema y se van a pasar quejando y insultando a los gobernantes. Siempre van a decir estos HDP que nos hacen esto, que nos hacen esto, que nos hacen esto, que nos están atacando todo el tiempo. O sea, en algún lugar de la conciencia lo saben. Lo que pasa es que no saben el cómo y para qué, ni cómo funciona. Porque también parte del plan es meter a toda la gente en una hipnosis que se sostiene a través de los medios, con un bombardeo mediático constante, en un paradigma que es un holograma, por el cual digamos, se niega a todo el mundo, el mundo espiritual. Es un paradigma ultramaterialista, en donde la gente piensa que lo único que existe es la materia, el mundo material. El mundo sutil no existe, son todas pavadas, son todas son cosas de brujos, cosas de pavada, de chamanes o de gente rara, gente que se viste raro. Digamos, hay toda una narrativa que va para ese lado. Ahora, ¿por qué va para ese lado? ¿No? El paradigma del ver para creer es para que estés metido en una cajita de un sistema de creencias muy pequeño, mientras estas entidades usan ellos todo el mundo espiritual a su favor. Cualquier astrólogo que analiza todos los movimientos que hacen los gobiernos, las fechas en las que anuncian las cosas y los movimientos, sobre todo desde marzo del 2020, ¿no? Que están acelerando la agenda por razones que son tema de otro video. Si un astrólogo analiza la fecha, se va a dar cuenta, o la numerología, la simbología, o sea, solamente basta agarrar el billete de $1 y mirar lo que hay ahí. O sea, así de simple. Allí, enfrente de la nariz está el tema. Agarrá un billete de $1 y empezá a preguntarte de dónde viene todo eso. Nuevo Ordus Seclorum o algo así dice, que quiere decir nuevo orden mundial o secular. O sea, todo el tema espiritual negativo, la gente que está en el poder lo tiene metido, pero en todos lados. O sea, en las películas, o sea, ni hablar, en los videoclips de música, en los billetes, en todos lados, en los logotipos de todos los gigantes tecnológicos de las Naciones Unidas. O sea, es una catarata de simbología espiritual negativa que es imposible de negar. O sea, digamos, pero a la mayoría de la gente la mantienen en una especie de hipnosis ultramaterialista, para que no vean todo eso. Porque además, cuando el ser humano empieza a despertar en el mundo espiritual, hay muchas cosas que ya no las aceptan, no las hace. Muchas cosas que a ellos les sirve que hagamos, ya deja de hacerlas. Por eso también es que ellos, por nada del mundo, quieren que nosotros veamos el mundo espiritual. O también, turn left. También se encargaron de encerrar el mundo espiritual y las enseñanzas de grandes maestros en estructuras religiosas que también están diseñadas para generar la energía que a ellos les sirve, ¿no? Porque en el año 300 después de Cristo, el Imperio Romano, el emperador Constantino, agarró todas las enseñanzas de Jesús, que fue un gran maestro, y armó un constructo religioso, una estructura político-religiosa, en donde le puso todo lo que a ellos les sirve, At the stop sign, turn left onto Three Flags Highway. Le puso todo, el miedo, la culpa, el culto a la muerte. Si no, basta entrar a una iglesia para darse cuenta que ellos en realidad metieron su religión encubierta en el cristianismo, porque uno entra a una iglesia y ve muerte por todos lados. O sea, lo ve a Jesús muerto. 3.1 miles, turn right onto Searle Station Road. Parece que al GPS no le gusta que hablemos de estas cosas.
Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero el tema da para muchas aristas, ¿no? El tema del culto a la muerte está metido en todos lados. Ahora me voy a meter un poco con el tema de la religión católica. Yo soy fanático de las enseñanzas de Cristo, quiero aclarar, Cristo, Jesús, es para mí el gran maestro. Pero uno entra a una iglesia, ¿qué es lo que ve? Lo ve a Jesús muerto, colgado en la cruz, puesto ahí como ejemplo, mostrado como ejemplo de qué es lo que le pasa al que viene a enseñar el amor incondicional en este planeta. Y alrededor de toda la iglesia, ¿qué está? La tortura, la sangre, ¿no? La tortura con In el 2 viento. miles, turn right onto Searle Station Road. Ok. La tortura, la sangre, ¿no? El tema de tomar la sangre de Cristo, o sea, es toda una cosa que religiosa de ellos, que no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Es muy curioso que Jesús vivo siempre está fuera de la iglesia, no está dentro. Dato curioso. Jesús vivo, feliz, predicando, generalmente es una estatua que está afuera de la iglesia. Adentro está muerto. Y bueno, dato curioso ese, ¿no? Pero bueno, volvamos a la pregunta inicial para cerrar este video. ¿Quiénes son? Parásitos de la humanidad. ¿Qué quieren? ¿Qué ganan? Tu energía. De eso se alimentan. Pero bueno, son esa gente, no quiero decir gentuza, seres que no son igual que vos. No quiero decir que no son humanos. Bueno, para mí no tienen esencia humana. No tienen esencia humana. Son diferentes. Tienen ciertas cualidades. Use the right lane to turn onto Searle Station Road. Ellos se creen superiores. De hecho, Turn right. De hecho tienen una superioridad mental con el ser humano, porque In 6.3 miles, turn left onto Trona Road. Jesus. Desarrollan mente, no desarrollan espíritu, no desarrollan empatía. Mentalmente sí desarrollan, sí, son muy capos mentalmente, pero espiritualmente son inferiores a la esencia del ser humano. O sea, son muy ignorantes espiritualmente, ignoran cómo funcionan las leyes espirituales. Solamente desarrollan todo el mundo mental, por eso son tan capos armando estrategias y tienen un conocimiento muy amplio. Con respecto a esto, me acabo de acordar que yo en una época tenía una novia que ella, antes de que yo me ponga a investigar todas estas cosas, hace más de 10 años, hace casi 20 años, puede ser, tenía una novia que ella me decía que su genética, la de su familia, la de su linaje, era una genética superior. A mí me decía eso y yo le decía, pero salí de acá, ¿viste? ¿Quién te crees que sos? Y entonces ella me decía, no, bueno, a mí me lo explicaron de chiquita esto, pero me decía así, vos jamás lo entenderías, ¿no? Entonces bueno, y me acuerdo que siempre me decía eso, no, porque mi familia viene de un linaje y creo que me mencionaba algo de las familias reales, ¿no? Que tenía parentesco con las familias reales y que tiene una genética superior. Y en 2020, investigando todo esto, porque con todo lo que pasó, uno, digamos, si a uno no le hacía sentido lo que estaba pasando, se ponía a investigar estas cosas, ¿no? Entonces me puse a investigar un escrito que salió sobre estas familias que dominaban el mundo y encontré el apellido de esta chica, ¿no? Entonces, y también me puse a ver
digamos, todo lo que había hecho esta gente, ¿no? De qué se habían ocupado, ¿no? Y la verdad que encontré un montón de cosas aberrantes, ¿no? De las que yo no me enorgullecería de ser parte de esa familia. Pero bueno, para ellos tal vez sí, no lo sé. Pero bueno, un dato curioso, un toque simpático con esto de las familias, de quiénes son y qué ganan, ¿no? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Y si esto les despierta la curiosidad, les recomiendo otra vez que vayan a ver el video de Quique Romero, Antisistemismo Explícito, es el canal de él, donde habla de el árbol genealógico, donde desenmascara el árbol genealógico de muchos de las personas que tienen poder en este mundo hoy en día 2022. Un beso grande para todos. Acá los saluda Dani otra vez. Buena vida. Chau, chau.